En las tierras húmedas de Veracruz, donde el aire sabe a sal y a tiempo estancado, vivía una muchacha llamada Ixchel. Su existencia era un susurro en un mundo de gritos, una sombra que se deslizaba por los muros encalados de la parroquia de Boca de Cenizas. El silencio no era en ella una ausencia sino una presencia densa, un manto tejido con el hilo del espanto. Se lo había impuesto el día en que la tierra bebió la sangre de sus padres, asesinados por la codicia de unos caciques que anhelaban sus campos de maíz. Desde entonces, las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, como pájaros con las alas rotas, y su voz se convirtió en un eco mudo que solo sus ojos sabían pronunciar. Era un fantasma útil, una criada sin nombre ni sueldo, cuya única paga era el techo que la cobijaba, y las sobras que acallaban el hambre. Si esta historia conmueve tu corazón, dime desde dónde la estás escuchando. Sus manos, pequeñas y ásperas, conocían el lenguaje de la lejía, del estropajo y de la cera que pulía los pecados de madera de los santos. Eran las manos de una sirvienta, pero en sus ojos, dos abismos de un negro profundo, se arremolinaba un universo entero. Allí danzaba el recuerdo del fuego y la injusticia, una inteligencia salvaje que observaba y comprendía mucho más de lo que nadie sospechaba, y una dignidad indómita que era su única herencia. Vestía siempre un rebozo gastado, de un color ceniza que mimetizaba su presencia con el polvo y el olvido. Para la gente del pueblo, Ixchel no era una persona, sino un objeto defectuoso, una carga piadosa que la caridad cristiana obligaba a tolerar, pero que nadie, jamás, desearía realmente para sí. Pertenecía a la casta de los desposeídos, a los invisibles que sostienen el mundo sin que el mundo les devuelva la mirada. Su fe era un río de dos cauces. Por un lado, la impuesta por el crucifijo y el incienso rancio de la iglesia. Por otro, la que practicaba en secreto, a escondidas, cuando la noche era más densa. Entonces, encendía pequeñas velas a los dioses del viento y de la tierra, a la memoria de la sangre que fertilizó el campo que le fue robado. Era su forma de resistencia, un acto minúsculo y sagrado que la mantenía anclada a su identidad perdida. Nadie sabía de estos ritos, de cómo sus dedos trazaban en el aire símbolos ancestrales, o de cómo su silencio se convertía en la más profunda de las oraciones. El pueblo de Boca de Cenizas era un purgatorio a orillas del mar. Un puerto decadente de finales de los años 50, un lugar suspendido en el tiempo donde la modernidad era un rumor lejano, y las viejas estructuras de poder semifeudales seguían dictando la vida y la muerte. El aire, espeso y cargado de una humedad pegajosa, olía a pescado podrido, a salitre y a las flores mustias de los altares. Era un microcosmos opresivo, gobernado por la voluntad de un sacerdote dogmático, y un puñado de familias comerciantes que medían el valor de las personas por el color de su piel, y el peso de sus monedas. Los indígenas, como Ixchel, ocupaban el último peldaño, el del desprecio normalizado y la explotación silenciosa. El mar siempre presente en el horizonte, no era una promesa de libertad, sino una frontera infranqueable, un testigo mudo de todas las injusticias que se cometían en sus orillas. Sus olas rompían con una monotonía cansada, como si también él estuviera agotado de presenciar tanta miseria. El clima social era de una religiosidad hipócrita, de rosarios en los labios y puñales en las miradas. Las mujeres se santiguaban al pasar junto a la taberna, y luego murmuraban sobre la honra ajena en el mercado. Los hombres hablaban de negocios y de honor mientras explotaban a los pescadores y se repartían el poder en la sacristía. En este escenario de verdades podridas, la pureza silenciosa de Ixchel era una anomalía, una afrenta intolerable. Su única protección, si es que podía llamarse así, era el viejo sacerdote que la había acogido tras la masacre de su familia. Un hombre de fe genuina pero débil, que la mantenía a su servicio más por lástima que por afecto, viéndola como una penitencia personal, un alma que salvar. Pero el tiempo, implacable, también se llevó al anciano párroco. Su muerte fue anunciada por el tañido lento y fúnebre de las campanas, un sonido que para Ixchel no solo marcaba el fin de una vida, sino el comienzo de su propia caída al abismo. Con el cuerpo del sacerdote aún tibio, el mundo de Ixchel, ya precario y frágil, comenzó a desmoronarse con la certeza de un castillo de arena golpeado por la marea. El nuevo párroco que llegó a Boca de Cenizas era un hombre tallado en otra madera. Severo, pragmático, con unos ojos fríos que parecían calcular el coste y el beneficio de cada alma. No vio en Ixchel a una desvalida que necesitaba protección, sino una boca que alimentar, una carga inútil para las ya mermadas arcas de la parroquia.
Su llegada fue como un viento helado que barrió los últimos vestigios de compasión del lugar. Declaró, con una crueldad disfrazada de orden y eficiencia, que la iglesia no era un hospicio, y en un acto que sellaría el destino de la muchacha, decidió saldar una supuesta deuda de la parroquia con el principal comerciante del pueblo, un hombre déspota y sin escrúpulos. La moneda de cambio sería ella. Así, Ixchel fue arrancada de su rutina de invisibilidad para ser arrojada a la humillación más explícita y brutal. La noticia corrió por el pueblo como la pólvora. La mudita de la iglesia sería subastada. No bajo el término escandaloso de esclava, sino con el eufemismo cruel de un contrato de servidumbre vitalicio. La cosificación era ahora total y pública. La llevaron a la plaza, el corazón del pueblo, y la subieron a una tarima de madera, la misma que se usaba para los pregones y las sentencias. Allí, expuesta como un animal o un mueble viejo, tuvo que soportar el peso de todas las miradas, el escarnio, las bromas soeces de los hombres que pujaban por ella con un desdén manifiesto. Ese día, el sol de mediodía caía como plomo sobre boca de cenizas. Ixchel, de pie en la tarima, sentía el calor de las tablas bajo sus pies descalzos, pero un frío de muerte le recorría las venas. Su rebozo ceniciento no era suficiente para ocultarla del desprecio colectivo. El pregonero anunciaba sus virtudes con voz impostada, fuerte, obediente y no dará problemas con su lengua. Las risas grasientas de los hombres eran como bofetadas. Ella mantenía la vista fija en un punto indefinido del suelo, tratando de refugiarse en su mundo interior, ese lugar donde las palabras no eran necesarias, y el dolor, al menos, era solo suyo. Pero la vergüenza era un fuego que la quemaba por fuera y por dentro. Entre la multitud que se había congregado para presenciar el espectáculo de su humillación, había un hombre que no reía. Se mantenía apartado recostado contra el muro de la cantina, una figura oscura que no parecía pertenecer a aquel circo de hipocresía. Era Damián, conocido en el puerto como el pirata. No era un pirata de parche y pata de palo, sino un contrabandista de tabaco y licores, un hombre que vivía en los márgenes de la ley y de la decencia del pueblo. Un mestizo de origen incierto, con una cicatriz que le cruzaba una ceja y una mirada cínica, que había sido forjada por la traición y la más absoluta soledad. Damián había acudido a la subasta con la intención de comprar una barca de pesca que había sido embargada. No tenía ningún interés en la mercancía humana que se ofrecía. Para él, la gente del pueblo era una masa despreciable de beatos y cobardes. Sin embargo, algo en la figura de aquella muchacha en la tarima capturó su atención. Mientras todos los demás veían un cuerpo vacío, un objeto defectuoso, él vio otra cosa. En la forma en que ella mantenía la cabeza, en la tensión de su cuello, en la tormenta que se agitaba en sus ojos oscuros, Damián no vio sumisión. Vio un desafío. Vio un fuego que, a pesar de todo, se negaba a extinguirse. Fue un impulso que ni él mismo pudo comprender. Una reacción visceral. Una extraña punzada de algo que se parecía a la rabia o a la piedad. O quizás a un reconocimiento. El reconocimiento de un alma solitaria en otra. Mientras las pujas ridículas subían entre bromas y codazos, Damián se enderezó. Se abrió paso entre la gente con una autoridad silenciosa que hizo que todos se apartaran. Y con voz ronca, lanzó una oferta que silenció la plaza. Una cifra absurda, desproporcionada, que nadie pudo igualar. El martillo del pregonero cayó con un golpe seco, y el silencio que siguió fue más denso y pesado que el bochorno del mediodía. El pirata había comprado a la muda. El escándalo fue inmediato. Murmullos de incredulidad y de juicio recorrieron la multitud. ¿Qué quería un hombre como él, un criminal, un demonio, con una criatura como ella? Las mujeres se santiguaban, los hombres lo miraban con una mezcla de temor y desaprobación. El nuevo párroco, desde el atrio de la iglesia, observaba la escena con el ceño fruncido, como si Damián le hubiera arrebatado no solo a la sirvienta, sino una victoria moral. Ixchel fue bajada de la tarima y entregada a su nuevo dueño como un fardo. No levantó la vista. Solo sintió la sombra de él cernirse sobre ella, una sombra grande y amenazante. Para Ixchel, el mundo se había encogido hasta convertirse en el espacio entre sus pies y la mano grande y callosa que ahora la sujetaba del brazo. El miedo era un animal vivo en su pecho, un terror helado que superaba incluso la humillación sufrida. Había pasado de una jaula conocida, la de la piedad asfixiante de la iglesia,
a otra infinitamente más peligrosa y desconocida. La guarida de un hombre al que todo el pueblo temía, un hombre cuya reputación estaba manchada por la violencia y el desdén a Dios. Caminó detrás de él, arrastrando los pies por las calles polvorientas, sintiendo las miradas de la gente como agujas en su piel. Damián por su parte caminaba con su paso seguro y desafiante, pero por dentro una extraña confusión lo embargaba, no sabía por qué lo había hecho. No necesitaba una sirvienta. Su casa, una cabaña aislada cerca de los manglares, era un santuario de soledad autoimpuesta, un desorden que solo él entendía. Y ahora, llevaba consigo a esta criatura silenciosa y herida, una presencia que ya estaba perturbando su blindaje. Se encontraba de repente con la responsabilidad de una vida que no había pedido, una vida que había comprado por un impulso inexplicable. La había salvado de la humillación pública, solo para arrastrarla a su propio exilio. El conflicto inicial se desató sin necesidad de una sola palabra. Al llegar a la cabaña de Damián, un lugar que olía a sal, a tabaco y a pólvora, Ixchel se quedó paralizada en el umbral, temblando como una hoja. Sus ojos recorrían el desorden, las redes de pesca apiladas en un rincón, una botella de ron a medio vaciar sobre la mesa, un arma de fuego descansando sobre un arcón. Todo en aquel lugar gritaba peligro. Para ella, él era solo otro hombre que la poseía, quizás el más peligroso de todos. Se hizo un ovillo en el rincón más alejado, con su rebozo cubriéndole el rostro, esperando lo peor. Damián la observó desde la distancia, sin saber cómo acercarse. Él, un hombre de órdenes directas, de acciones y no de palabras, se sentía torpe e inútil frente a aquel silencio cargado de pánico. Dejó un cuenco con agua y un trozo de pan en el suelo, a medio camino entre ellos, como quien intenta ganarse la confianza de un animal salvaje y asustado. Se retiró a la otra punta de la estancia y se sentó, encendiendo un cigarro, observándola a través del humo. La noche cayó sobre Boca de Cenizas, y en aquella cabaña aislada, dos soledades comenzaron a estudiarse, a medirse en un silencio denso, preñado de miedo, desconfianza, y un futuro incierto. La unión de los dos parias del pueblo desató una furia silenciosa pero implacable. Se convirtieron en la comidilla de todas las conversaciones, en el centro de todos los juicios. Eran la muda maldita, y el demonio contrabandista, una pareja antinatural que ofendía la moral y las buenas costumbres de Boca de Cenizas. El nuevo sacerdote desde el púlpito, los denunció veladamente, hablando de la perdición que acecha a quienes se alían con el pecado y la oscuridad. Sus palabras eran veneno que se extendía por las venas de la comunidad, legitimando el rechazo y el odio. La condena social había sido dictada, y ahora solo faltaba ejecutar la sentencia. El acoso no tardó en manifestarse. No era una violencia abierta, sino una hostilidad sorda y constante. Cuando Ixchel intentaba comprar algo en el mercado, las vendedoras de repente se quedaban sin mercancía, o le daban la espalda, fingiendo no verla. Los niños del pueblo, crueles en su inocencia, le tiraban piedras pequeñas desde la distancia, gritando apodos hirientes sobre su silencio. A Damián le sabotearon las redes de pesca, aparecieron cortadas una mañana, un mensaje claro de que no era bienvenido, de que su presencia, ahora acompañada por la de ella, se había vuelto intolerable. Estaban siendo aislados, empujados a una isla de hostilidad. Debían sobrevivir en ese océano de prejuicios, y esa lucha se convirtió en el primer y frágil puente entre ellos. La necesidad los obligó a depender el uno del otro de una forma que ninguno de los dos había previsto. Damián, acostumbrado a valerse por sí mismo, ahora tenía que pensar por dos. Tenía que conseguir alimentos en otros puertos, navegar de noche para evitar a los espías del pueblo. Ixchel, por su parte, comenzó a observar a Damián no solo con miedo, sino también con una curiosidad incipiente. Veía la frustración en sus hombros caídos al volver con las manos vacías, la furia contenida en su mandíbula apretada. La trama principal de sus vidas comenzó a tejerse en la construcción de un lenguaje sin palabras. Damián, un hombre de acción brusca y órdenes cortas, se vio forzado a aprender a leer los matices. A entender el ligero temblor en las manos de Ixchel, cuando tenía miedo, la chispa de desafío en sus ojos, cuando no estaba de acuerdo, la suavidad de sus gestos, cuando intentaba poner orden en el caos de la cabaña. Era un idioma nuevo para él, un idioma que requería paciencia, una virtud que nunca había creído poseer. Empezó a observar sus silencios como si fueran frases enteras, llenas de significado.
Ixchel, a su vez, tuvo que emprender un viaje aún más arduo, el de superar el terror y aprender a confiar. Durante días, se movió por la cabaña como un espectro, siempre alerta, siempre lista para huir. Pero lentamente, comenzó a notar pequeños detalles que contradecían la imagen del monstruo que el pueblo había pintado. Damián nunca le levantó la voz. Nunca intentó tocarla, le dejaba su espacio, respetando su muralla de silencio con una delicadeza que la desarmaba. Paradójicamente, este hombre rudo y temido, era la primera persona en su vida que intentaba comprenderla en lugar de compadecerla, usarla o borrarla. Una noche, una tormenta tropical se desató sobre la costa, un diluvio que parecía querer ahogar el mundo. El viento aullaba como un animal herido, y la lluvia golpeaba el techo de la cabaña con una furia implacable. El mar rugía, y el mundo exterior desapareció, dejándolos completamente aislados en su pequeño refugio. La tormenta, con su violencia purificadora, los obligó a confrontarse. La luz de un candil parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. El miedo a la tormenta era algo que ambos compartían, y en ese miedo compartido, se encontraron por primera vez como iguales, dos almas a la deriva en la misma barca. El estruendo de un trueno cercano hizo que Ixchel soltara un pequeño respingo involuntario, y por primera vez, sus ojos buscaron los de Damián no con pánico, sino buscando una extraña forma de consuelo. Él no dijo nada. Simplemente asintió levemente, una señal de que él también estaba allí, escuchando la furia del cielo. En ese instante, algo se rompió entre ellos. No la desconfianza, no del todo, pero sí el caparazón de hielo que los separaba. El agua que caía afuera, amenazante y destructora, estaba, de alguna manera, limpiando el aire viciado que había entre ellos, preparando el terreno para que algo nuevo, frágil y salvaje, pudiera empezar a crecer. El conflicto moral de Damián comenzó a tomar forma en esas noches de vigilia. Sus negocios, el contrabando, lo mantenían en el punto de mira constante no solo de los caciques locales, con quienes tenía una tensa rivalidad, sino también de los federales, que de vez en cuando peinaban la costa. Hasta ahora, había vivido según un código simple: sobrevivir, golpear primero, no confiar en nadie. Era un lobo solitario y se enorgullecía de ello. Pero la presencia silenciosa de Ixchel en su hogar lo había convertido en algo más. Se había convertido en su ancla, en un centro de gravedad que lo obligaba a cuestionar cada riesgo que tomaba. Ya no se trataba solo de su propia supervivencia. Ahora, cada vez que salía en su barca en plena noche, la imagen de Ixchel esperándolo en la cabaña se grababa en su mente. Ella se había convertido en su vulnerabilidad, su talón de Aquiles. Podía seguir moviéndose en ese mundo de violencia y traiciones ahora que tenía a alguien a quien proteger. La existencia de ella lo obligaba a enfrentarse a un dilema que nunca había contemplado: el amor, o esa forma de vida que era lo único que siempre había conocido. La muchacha silenciosa, sin proponérselo, estaba desmantelando su mundo pieza por pieza, obligándolo a mirar al hombre que era, y al que podría llegar a ser. Ixchel, por su parte, iniciaba su propia transformación. De ser una sombra pasiva y asustada, comenzó a convertirse en el alma de aquel hogar improvisado. Empezó a comunicarse con una elocuencia sorprendente, primero con gestos tímidos, luego con una gramática inventada por ambos. Dibujaba en la arena de la playa para contarle historias de su niñez, antes del horror. Damián le consiguió una pequeña pizarra y tiza, y en ella, Ixchel escribía palabras sueltas, preguntas, o dibujaba las plantas medicinales que su madre le había enseñado a reconocer, enseñándole a él sus propiedades curativas. Su silencio ya no era un vacío, sino un lienzo. El rebozo ceniciento, símbolo de su opresión y su invisibilidad, un día desapareció. Una mañana, Damián regresó de uno de sus viajes nocturnos, y sin decir palabra, dejó sobre la mesa un rebozo nuevo. Era de un intenso color azul turquesa, el color del mar en un día claro y libre, el color de la esperanza. Cuando Ixchel lo tomó entre sus manos sintió la suavidad de la tela nueva, tan diferente de la aspereza de la vieja. Al ponérselo, fue como si se vistiera con una nueva piel. Dejó de esconder el rostro, de caminar con la cabeza gacha. Empezó a mirar a la gente del pueblo a los ojos, devolviéndoles el juicio con una dignidad serena que los desarmaba.
A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quienes la necesiten. De ser la muda pasó a ser, en los susurros del pueblo, la mujer del pirata, una figura de misterio y de un poder extraño que nadie sabía descifrar. Ya no inspiraba lástima, sino una mezcla de temor y una reticente admiración. Su transformación era visible en su forma de caminar, más erguida, en la forma en que cuidaba el pequeño huerto que había plantado junto a la cabaña, en la forma en que su silencio, junto a Damián, ya no parecía una carencia, sino una elección, un lenguaje íntimo y exclusivo que solo ellos dos compartían y que excluía al resto del mundo, un mundo que primero la había ignorado y luego la había condenado. Pero la paz que habían tejido con hilos de silencio y miradas cómplices era una tregua demasiado frágil, una isla de calma en un mar que solo aguardaba la excusa de la marea para devorar sus orillas. El verdadero peligro no anidaba en los murmullos venenosos del pueblo, sino en las sombras donde se movían los otros lobos, aquellos para quienes la vida tenía un precio tan bajo como un fardo de tabaco de contrabando. El cacique, humillado en su orgullo por el desafío público de la subasta, y un contrabandista rival, carcomido por la envidia, sellaron su alianza en la trastienda de la cantina. Sobre un mapa manchado de ron, trazaron el fin de Damián. No sabían, sin embargo, que su plan de muerte, diseñado para una noche de niebla, estaba a punto de invocar una fuerza que ni ellos ni el propio Damián sospechaban que existía, un eco ancestral dormido en la garganta del silencio. En las tierras húmedas de Veracruz, donde el aire sabe a sal y a tiempo estancado, vivía una muchacha llamada Ixchel. Su existencia era un susurro en un mundo de gritos, una sombra que se deslizaba por los muros encalados de la parroquia de Boca de Cenizas. El silencio no era en ella una ausencia, sino una presencia densa, un manto tejido con el hilo del espanto. Se lo había impuesto el día en que la tierra bebió la sangre de sus padres, asesinados por la codicia de unos caciques que anhelaban sus campos de maíz. Desde entonces las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, como pájaros con las alas rotas, y su voz se convirtió en un eco mudo que solo sus ojos sabían pronunciar. Era un fantasma útil, una criada sin nombre ni sueldo, cuya única paga era el techo que la cobijaba y las sobras que acallaban el hambre. Si esta historia conmueve tu corazón, dime desde dónde la estás escuchando. Sus manos, pequeñas y ásperas, conocían el lenguaje de la lejía, del estropajo y de la cera que pulía los pecados de madera de los santos. Eran las manos de una sirvienta, pero en sus ojos, dos abismos de un negro profundo, se arremolinaba un universo entero. Allí danzaba el recuerdo del fuego y la injusticia, una inteligencia salvaje que observaba y comprendía mucho más de lo que nadie sospechaba, y una dignidad indómita que era su única herencia. Vestía siempre un rebozo gastado, de un color ceniza que mimetizaba su presencia con el polvo y el olvido. Para la gente del pueblo, Ixchel no era una persona, sino un objeto defectuoso, una carga piadosa que la caridad cristiana obligaba a tolerar, pero que nadie, jamás, desearía realmente para sí. Pertenecía a la casta de los desposeídos, a los invisibles que sostienen el mundo, sin que el mundo les devuelva la mirada. Su fe era un río de dos cauces. Por un lado, la impuesta por el crucifijo y el incienso rancio de la iglesia. Por otro, la que practicaba en secreto, a escondidas, cuando la noche era más densa. Entonces, encendía pequeñas velas a los dioses del viento y de la tierra, a la memoria de la sangre que fertilizó el campo que le fue robado. Era su forma de resistencia, un acto minúsculo y sagrado que la mantenía anclada a su identidad perdida. Nadie sabía de estos ritos, de cómo sus dedos trazaban en el aire símbolos ancestrales, o de cómo su silencio se convertía en la más profunda de las oraciones. El pueblo de Boca de Cenizas era un purgatorio a orillas del mar. Un puerto decadente de finales de los años 50, un lugar suspendido en el tiempo donde la modernidad era un rumor lejano, y las viejas estructuras de poder semifeudales seguían dictando la vida y la muerte. El aire, espeso y cargado de una humedad pegajosa, olía a pescado podrido, a salitre y a las flores mustias de los altares. Era un microcosmos opresivo, gobernado por la voluntad de un sacerdote dogmático, y un puñado de familias comerciantes que medían el valor de las personas, por el color de su piel, y el peso de sus monedas. Los indígenas, como Ixchel, ocupaban el último peldaño, el del desprecio normalizado y la explotación silenciosa. La unión de los dos parias del pueblo desató una furia silenciosa pero implacable.
se convirtieron en la comidilla de todas las conversaciones, en el centro de todos los juicios. Eran la muda maldita y el demonio contrabandista, una pareja antinatural que ofendía la moral y las buenas costumbres de Boca de Cenizas. El nuevo sacerdote, desde el púlpito, los denunció veladamente, hablando de la perdición que acecha a quienes se alían con el pecado y la oscuridad. Sus palabras eran veneno que se extendía por las venas de la comunidad, legitimando el rechazo y el odio que ahora tenían un rostro y un nombre. Las miradas que antes eran de lástima o de miedo, ahora se unificaban en un desprecio compacto y justiciero. El aire mismo parecía haberse vuelto más denso, cargado con el peso de la condena colectiva, un silencio pesado que caía sobre ellos cada vez que cruzaban la plaza. La condena social había sido dictada, y ahora solo faltaba ejecutar la sentencia. El acoso no tardó en manifestarse. No era una violencia abierta, de gritos y puños, sino una hostilidad sorda y constante, un goteo de crueldad cotidiana que erosionaba el alma. Cuando Ixchel intentaba comprar algo en el mercado, las vendedoras de repente se quedaban sin mercancía, o le daban la espalda, fingiendo no verla, sus rostros convertidos en máscaras de indiferencia. Los niños del pueblo, crueles en su inocencia aprendida, le tiraban piedras pequeñas desde la distancia, proyectiles de desprecio que impactaban cerca de sus pies descalzos, mientras gritaban apodos hirientes sobre su silencio. A Damián le sabotearon las redes de pesca, que aparecieron una mañana cortadas con saña, un mensaje claro de que su presencia, ahora contaminada por la de ella, se había vuelto del todo intolerable. Estaban siendo aislados, empujados a una isla de hostilidad donde cada vecino era un carcelero. Debían sobrevivir en ese océano de prejuicios, y esa lucha se convirtió en el primer y frágil puente entre ellos. La necesidad los obligó a depender el uno del otro de una forma que ninguno de los dos había previsto o deseado. Damián, acostumbrado a la soledad del lobo y a valerse por sí mismo, ahora tenía que pensar por dos. Se veía forzado a conseguir alimentos en otros puertos, a navegar de noche para evitar a los espías del pueblo, regresando con el olor a sal y a fatiga impregnado en la piel. Ixchel, por su parte, comenzó a observar a Damián no solo con el miedo instintivo del animal herido, sino también con una curiosidad incipiente. Veía la frustración en sus hombros caídos al volver con las manos vacías, la furia contenida en su mandíbula apretada, y en esos gestos de derrota descubrió una humanidad que nadie le había atribuido. El nuevo párroco que llegó a Boca de Cenizas era un hombre tallado en otra madera. Severo, pragmático, con unos ojos fríos que parecían calcular el coste y el beneficio de cada alma, de cada vela encendida, de cada metro cuadrado de la parroquia. No vio en Ixchel a una desvalida que necesitaba protección, sino una boca que alimentar, una carga inútil, para las ya mermadas arcas de la iglesia. Su llegada fue como un viento helado que barrió los últimos vestigios de compasión del lugar, un aire de orden y eficiencia que olía a crueldad. Declaró, con una voz seca y cortante, que la casa de Dios no era un hospicio. Y en un acto que sellaría el destino de la muchacha, decidió saldar una supuesta deuda de la parroquia con el principal comerciante del pueblo, un hombre déspota y sin escrúpulos. La moneda de cambio, la pieza a sacrificar en su tablero de cuentas, sería ella. Así, Ixchel fue arrancada de su rutina de invisibilidad para ser arrojada a la humillación más explícita y brutal. La noticia corrió por el pueblo como la pólvora, susurrada en el mercado y proclamada con cinismo en la cantina. La mudita de la iglesia sería subastada. No bajo el término escandaloso de esclava, una palabra que habría hecho santiguarse a las beatas, sino con el eufemismo cruel de un contrato de servidumbre vitalicio, una transacción que vestía la barbarie con el traje de la legalidad y la necesidad. La cosificación era ahora total y pública. La sacaron de la sacristía, de entre los olores a incienso y cera que habían sido su única patria, y la llevaron a la plaza, el corazón del pueblo, el escenario donde su vergüenza sería el espectáculo del día. Sus pies descalzos sentían cada piedra del camino como una traición. Ese día, el sol de mediodía caía como plomo fundido sobre la plaza de Boca de Cenizas. Ixchel, de pie en la tarima de madera improvisada, sentía el calor de las tablas quemando las plantas de sus pies descalzos, pero un frío de muerte le recorría las venas, un hielo que nacía en el centro de su pecho. Su rebozo ceniciento, su viejo caparazón, no era suficiente para ocultarla del desprecio colectivo que la envolvía como una marea sucia. El pregonero, un hombre con la voz untada en aguardiente, anunciaba sus virtudes con una grandilocuencia grotesca.
fuerte para el trabajo, obediente y no dará problemas con su lengua. Las risas grasientas de los hombres que pujaban eran como bofetadas físicas. Ella mantenía la vista fija en una grieta del suelo, tratando de refugiarse en su mundo interior, ese lugar donde el dolor, al menos, era solo suyo. Entre la multitud que se había congregado para presenciar el espectáculo de su humillación, había un hombre que no reía. Se mantenía apartado, recostado contra el muro encalado de la cantina, una figura oscura y solitaria que no parecía pertenecer a aquel circo de hipocresía y crueldad piadosa. Era Damián, conocido en todo el puerto, y más allá como, el pirata. No era un pirata de parche y pata de palo, sino un contrabandista de tabaco y licores, un hombre que vivía en los márgenes de la ley y de la decencia del pueblo. Un mestizo de origen incierto, con una cicatriz que le cruzaba una ceja como un relámpago seco, y una mirada cínica que había sido forjada por la traición y la más absoluta soledad. Damián había acudido a la subasta con la única intención de comprar una barca de pesca que había sido embargada, un simple negocio. No tenía ningún interés en la mercancía humana, que se ofrecía con tanta desfachatez. Para él, la gente del pueblo era una masa despreciable de beatos y cobardes. Sin embargo, algo en la figura de aquella muchacha en la tarima capturó su atención. Mientras todos los demás veían un cuerpo vacío, un objeto defectuoso, él vio otra cosa. En la forma en que ella mantenía la cabeza, en la tensión de su cuello, en la tormenta que se agitaba en sus ojos oscuros, Damián no vio sumisión. Vio un desafío. Vio un fuego que, a pesar de todo, se negaba a extinguirse. Fue un impulso que ni él mismo pudo comprender en el torbellino de aquel instante. Una reacción visceral, una extraña punzada de algo que se parecía a la rabia o a la piedad, o quizás a un reconocimiento. El reconocimiento de un alma solitaria en otra. Mientras las pujas ridículas subían entre bromas y codazos, Damián se enderezó, se abrió paso entre la gente con una autoridad silenciosa que hizo que todos se apartaran, y con voz ronca lanzó una oferta que silenció la plaza. Una cifra absurda, desproporcionada, que nadie pudo igualar. El martillo del pregonero cayó con un golpe seco, y el silencio que siguió fue más denso y pesado que el bochorno del mediodía. El pirata había comprado a la muda. Los días en la cabaña se convirtieron en una coreografía de silencios y roces evitados. El espacio, ya de por sí reducido, se encogía aún más por la tensión que vibraba entre ellos. Un plato que caía de las manos de Ixchel era un estruendo que rompía la calma precaria, haciéndola encogerse, esperando un grito que nunca llegaba. Damián, por su parte, se movía con una torpeza que le era ajena, como un animal grande y poderoso atrapado en una jaula de cristal. Sus gestos, acostumbrados a la brusquedad del contrabando y la pelea, se volvían lentos y vacilantes en presencia de ella. A veces, extendía una mano para alcanzar una red, y, al verla retroceder instintivamente, la dejaba caer con un gruñido de frustración, retirándose a su rincón para fumar en una soledad que ahora se sentía más honda, más acusadora, porque ya no estaba solo. El trauma de ambos sangraba en la quietud de la noche. Una madrugada, un grito ahogado despertó a Ixchel, no era de ella. Damián, enredado en sus mantas, se debatía en un sueño violento, murmurando un nombre de mujer y palabras de traición. Por primera vez, Ixchel no vio al monstruo, sino a un hombre herido, tan roto como ella. A la mañana siguiente, mientras él reparaba una vela con la mandíbula apretada, ella sintió un temblor recorrer su cuerpo, un eco de los gritos de la noche en que mataron a sus padres. Se quedó paralizada, con la mirada perdida en el mar. Damián lo notó, no se acercó, no dijo nada. Simplemente horas después, dejó junto a ella una taza de té de manzanilla, una de las hierbas que ella había empezado a cultivar. Un gesto minúsculo, una tregua. Aquel gesto abrió una grieta en el muro de hielo. Ixchel, al día siguiente, encontró la camisa de Damián, rasgada por una rama, y la remendó con un hilo fino y puntadas precisas. No era una tarea de sierva, era una respuesta, una palabra cosida. Él, al encontrar la prenda reparada sobre su catre, la observó largo rato, sintiendo el cuidado anónimo en la tela. A partir de entonces, comenzaron a hablarse con objetos. Él le traía de sus viajes nocturnos, conchas de formas extrañas o frutas que no crecían en boca de cenizas. Ella le respondía dejando sobre su mesa una flor silvestre, una piedra pulida por el mar, o preparando un ungüento para las heridas de sus manos.
Eran regalos mudos, ofrendas que construían un puente frágil sobre el abismo de sus respectivos pasados, un idioma secreto en un mundo que les negaba la voz. La transformación se hizo palpable durante una tarde de calma chicha, mientras reparaban juntos una de las grandes redes de pesca. Era una tarea que exigía coordinación, un ritmo compartido. Sus manos, las de él grandes y marcadas por cicatrices, las de ella pequeñas y ágiles, se movían al unísono, tejiendo y anudando los hilos rotos. En un momento, sus dedos se rozaron. El contacto fue breve, eléctrico, pero ninguno de los dos se apartó. Levantaron la vista al mismo tiempo y sus miradas se encontraron, sosteniéndose por un instante que se sintió eterno. No había miedo en los ojos de Ixchel, ni dureza en los de Damián, solo un reconocimiento profundo, una comprensión silenciosa de la soledad del otro. Fue la primera vez que se vieron de verdad, dos náufragos que compartían el mismo trozo de madera en medio de un océano hostil. Poco a poco, su rutina dejó de ser una colisión para convertirse en una danza silenciosa. Se movían por la cabaña con una sincronía casi instintiva, conociendo los ritmos y los espacios del otro sin necesidad de palabras. El silencio que los envolvía ya no era un vacío cargado de miedo, sino un refugio, una atmósfera íntima que los protegía del ruido y el juicio del mundo exterior. Una noche, mientras Damián afilaba un cuchillo a la luz del candil, Ixchel, sentada en su rincón, sacó de un pequeño zurrón de cuero un amuleto de obsidiana, una figurilla totonaca que era su único vínculo con sus padres. No se lo mostró. Pero el simple hecho de sostenerlo a la vista, en aquel espacio compartido, era una declaración. Era el primer ladrillo de una confianza que empezaba a cimentarse, sólida y oscura como la propia piedra. Ixchel, por su parte, iniciaba su propia transformación, una metamorfosis lenta pero profunda que partía desde la raíz de su ser. De ser una sombra pasiva y asustada, comenzó a convertirse en el alma de aquel hogar improvisado, en su centro de gravedad silencioso. Empezó a comunicarse con una elocuencia sorprendente, primero con gestos tímidos, luego con una gramática inventada por ambos, un dialecto de miradas y manos. Dibujaba en la arena húmeda de la playa para contarle a Damián historias de su niñez, de antes del horror, de los campos de maíz meciéndose bajo el sol. Él le consiguió una pequeña pizarra y tiza, y en ella, Ixchel escribía palabras sueltas, preguntas, o dibujaba las plantas medicinales que su madre le había enseñado a reconocer, enseñándole a él sus propiedades curativas. Su silencio ya no era un vacío, sino un lienzo esperando ser llenado de vida. El rebozo ceniciento, aquel símbolo de su opresión y su invisibilidad autoimpuesta, un día desapareció sin dejar rastro. Una mañana, Damián regresó de uno de sus viajes nocturnos por las aguas negras, y sin decir palabra, dejó sobre la mesa un rebozo nuevo. Era de un intenso color azul turquesa, el color del mar en un día claro y libre, el color de la esperanza, que se atrevía a nacer en su pecho. Cuando Ixchel lo tomó entre sus manos, sintió la suavidad de la tela nueva, tan diferente de la aspereza de la vieja piel que había desechado. Al ponérselo, fue como si se vistiera con un nuevo cuerpo. Dejó de esconder el rostro, de caminar con la cabeza gacha. Empezó a mirar a la gente del pueblo a los ojos, devolviéndoles el juicio con una dignidad serena que los desarmaba por completo. De ser la muda, pasó a ser, en los susurros temerosos del pueblo, la mujer del pirata. Una figura de misterio y de un poder extraño, que nadie sabía descifrar ni catalogar. Ya no inspiraba lástima sino una mezcla de temor y una reticente, casi envidiosa, admiración. Su transformación era visible en su forma de caminar, más erguida, más firme sobre la tierra que antes parecía rechazarla, en la forma en que cuidaba el pequeño huerto que había plantado junto a la cabaña, un jardín que era una declaración de vida frente a la hostilidad, en la forma en que su silencio, junto a Damián, ya no parecía una carencia, sino una elección, un lenguaje íntimo y exclusivo que solo ellos dos compartían, y que excluía al resto del mundo, un mundo que primero la había ignorado y luego la había condenado. La niebla de esa noche, era una entidad viva, una bestia húmeda y ciega que se arrastraba desde el mar, para devorar los contornos de Boca de Cenizas. Envolvía los muelles en un silencio lechoso, amortiguando el sonido de las olas y el crujido de la madera vieja. Ixchel, con el rebozo azul ceñido al cuerpo, se movía a través de ella como un espectro, siguiendo la sombra de Damián. Un presentimiento helado, una certeza sin palabras, la había arrancado de la cabaña.
Lo vio detenerse, una silueta recortada contra la nada, y entonces, otras sombras emergieron de la bruma. El cacique y su rival, rostros deformados por el odio y la luz mortecina de un farol, lo rodearon. Damián estaba desarmado, atrapado. Ixchel, oculta tras unos barriles que apestaban a pescado, sintió el aire huir de sus pulmones. Vio el brillo de un machete, un relámpago de acero frío destinado a cortar el hilo de la única vida que importaba. El tiempo se detuvo, se estiró como una resina pegajosa, el machete inició su arco descendente, un cometa de muerte en la noche espesa. En el pecho de Ixchel, todo su pasado colisionó en un único instante incandescente. El rostro de su padre cubierto de sangre, el silencio impuesto como un sudario, la humillación en la tarima, y el calor de la mano de Damián rozando la suya al reparar la red. Todo el amor que no tenía palabras, todo el dolor que había sellado su garganta, se convirtió en una presión insoportable, un volcán a punto de estallar. Y estalló. No fue una palabra. Fue un grito arrancado de las entrañas de la tierra, un alarido gutural, primario, el sonido de un animal defendiendo a su cría, el aullido de un alma rompiendo sus cadenas. Un sonido que rasgó la niebla, la noche y los años de silencio en un solo eco desgarrador. El grito se clavó en el aire como un arpón. Los hombres, el cacique y su sicario, se quedaron petrificados, con los músculos congelados no por el miedo, sino por la pura conmoción de lo imposible. El sonido no pertenecía a aquel mundo, a aquella noche, y menos aún a la criatura silenciosa que creían conocer. Fue solo un segundo, una grieta en la eternidad, pero fue suficiente. Damián, cuyos oídos habían reconocido el origen de aquel milagro atronador, reaccionó. Su cuerpo, liberado del hechizo de la muerte inminente, se movió con la velocidad de un rayo. Desvió el golpe, giró, y la pelea se convirtió en una danza brutal y desesperada. La ventaja se había roto. Ixchel, temblando de pies a cabeza, se llevó las manos a la garganta, sintiendo la vibración cruda, el dolor, y la liberación de haber parido una voz para salvarlo. La pelea, brutal y breve, terminó como había comenzado, en el caos de la niebla. Los cuerpos de los atacantes yacían inertes en el muelle, no como trofeos de una victoria, sino como los restos de un odio que se había consumido a sí mismo. Damián, con el aliento entrecortado y la sangre manchando su camisa, no les dedicó una segunda mirada. Se giró, y sus ojos buscaron a través del velo húmedo la figura que lo había anclado de nuevo a la vida. Ixchel seguía allí, temblando, con las manos en su propia garganta, como si no reconociera el poder que acababa de desatar. Él caminó hacia ella, lento, cada paso una reverencia. Y entonces, ante la mujer que había comprado y que ahora lo poseía por completo, Damián cayó de rodillas. No fue un acto de sumisión, sino el reconocimiento más puro. El pirata se arrodillaba ante su reina. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quienes la necesiten. Con las primeras luces del alba, la niebla comenzó a retirarse, desvelando un mar tranquilo que no guardaba memoria de la furia nocturna. No esperaron a que Boca de Cenizas despertara para juzgar los ecos de la violencia. Su barca ya se deslizaba sobre el agua, alejándose de la costa como si se desprendiera de una piel vieja. No era una huida, sino una partida. Damián, al timón, miraba el horizonte abierto, un lienzo en blanco. Ixchel, a su lado, con el rebozo azul ondeando como una bandera de libertad, no miró atrás. Levantó una mano y con una delicadeza infinita, trazó la línea de la cicatriz en la ceja de él. Su voz no había vuelto para hablarle al mundo sino para salvar su mundo, que era él. Y en el silencio que ahora era su patria, zarparon hacia su propia leyenda, dueños de un lenguaje que nadie más podría entender. Nadie supo nunca a qué puerto arribaron, ni qué nombres adoptaron bajo cielos extranjeros. Su historia se convirtió en un susurro entre los pescadores de Boca de Cenizas, una leyenda de mar y de niebla que se contaba en las noches de tormenta. La del contrabandista que se arrodilló y la muda que gritó. Se decía que a veces, en el horizonte, se podía ver el destello de un rebozo azul turquesa, no como un recuerdo, sino como una promesa. La promesa de que el amor más verdadero no es el que se proclama a gritos, sino el que se construye en el silencio sagrado entre dos almas que se han reconocido. ¿Y tú,
que escuchas esto. ¿Habrías tenido el coraje de amar a quien el mundo entero había sentenciado al olvido?